Hola, ¿qué tal? Soy André Dorcé, profesor investigador de la UAM Coajimalpa, en el Departamento de Ciencias de la Comunicación. Mi trabajo básicamente se ha enfocado en hacer una investigación sobre la formación de cultura política en México y en América Latina, el problema de la cultura política, la democracia, vinculada a los medios de comunicación. Me interesa mucho el vínculo entre cultura y comunicación, especialmente me interesa dilucidar las dimensiones vinculadas con el poder y la política en esa relación. Fundamentalmente la democracia es un sistema que estimula y reconoce la participación de los distintos agentes involucrados en una determinada articulación social o en un grupo social, en un país, en un estado-nación, etc. Yo diría que fundamentalmente esa es una característica básica. Ahora, la democracia no solamente refiere al derecho en sí mismo de la participación, sino busca estimular, producir las condiciones también para estimular la participación, el conocimiento, y para eso la información y la comunicación evidentemente son claves. En términos teóricos, en términos generales, los medios de comunicación son centrales. Sin la información suficiente, los ciudadanos, que serían básicamente los constituyentes, es decir, los sujetos sobre los cuales opera la democracia, y son los sujetos que a su vez también construyen en su calidad de ciudadanos la democracia, sin la información necesaria en términos cuantitativos y cualitativos, no pueden habilitarse, no estarán habilitados para poder participar efectivamente en la toma de decisiones. No solamente importa la toma de decisiones, sino también evidentemente importa mucho la discusión. Y en ese sentido, en algunos modelos democráticos, la deliberación es absolutamente clara, es decir, la discusión que lleva cierto tipo de consensos, de arreglos, de acuerdos a nivel social, es muy importante. Y en ese sentido, los medios de comunicación específicamente o de manera convencional se ha pensado que sobre todo la información derivada del género y los formatos noticiosos, básicamente vinculados a la prensa y por lo tanto a la prensa en su presentación audiovisual, serían los insumos fundamentales para que estos ciudadanos y ciudadanas participen de manera efectiva en la toma de decisiones que afectan finalmente a todos, ¿no? Democracia refiere precisamente a esa pluralidad, al pueblo, refiere al bien común, etcétera, etcétera. Serían dos. Uno, el de dar a conocer las distintas posiciones que toman los diferentes, o la diversidad de actores en la cosa común, es decir, en las problemáticas de carácter nacional, si estamos hablando de ese marco. Cada uno de nosotros como ciudadanos necesitamos saber cuáles son las distintas posturas respecto a problemáticas específicas, incluso a veces de manera muy elemental necesitamos saber cuáles son las problemáticas que supuestamente nos atañen a todos. Eso requiere la movilización, no solamente de información en el sentido más burdo del término, sino también de conocimiento, y esta parte es fundamental, porque los medios junto con la escuela y junto con otras formaciones sociales o instituciones sociales juegan un papel clave precisamente en la constitución y en la formación de los ciudadanos. Entonces, una dimensión muy importante de la función y del papel de los medios en este sentido normativo es el de difundir, reconocer, enumerar, explicar en qué consisten aquellos problemas que supuestamente nos atañen a todos o que nos afectan de alguna manera a todos los involucrados en ese contexto o en esa forma de organización social. La otra, que normalmente no se le da tanto énfasis, al menos no en la discusión aquí en México, en relación a la democracia, tiene que ver precisamente, no solamente con la información o las problemáticas que nos atañen a todos, sino con el problema de reconocer quiénes son esos otros u otras que constituyen esta organización social que le llamamos Estado-Nación, ¿no? Y en ese sentido estamos hablando también de la importancia de poder reconocer la diversidad existente en términos socioculturales. Entonces no es solamente una cuestión de conocer hechos específicos respecto a eventos concretos que afectan a la constitución de este todo que le llamamos Estado-Nación,
sino también de reconocer quiénes son los otros agentes, reconocerlos en el sentido de poder verlos, de poder escucharlos, poder en la medida de lo posible entablar diálogos, controversias, incluso discusiones en función de esa primera digamos, papel que le estamos otorgando teóricamente a los medios de comunicación. Ustedes saben que la ley actual que regula el ámbito de la radiodifusión y las telecomunicaciones, pero específicamente el de la radiodifusión, es un marco que no se ha cambiado sustantivamente desde los años 60. Entonces, mi punto es que desde entonces, digamos, la emergencia de este marco normativo también coincidió históricamente con la emergencia de una serie de movimientos muy importantes de diferencias en la sociedad civil que es fundamental tomar en cuenta, porque lo que sucede hoy día en relación a la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, justamente es resultado de la pugna histórica de muchos de estos grupos y de muchos de estos actores que desde entonces, hace 40, 50 años, vienen precisamente discutiendo, incidiendo, presionando en muchos ámbitos legales, y quiero decir formales, quiero decir informales también, en calidad de sociedad civil, para generar y alcanzar una transformación en el marco normativo y en el marco legislativo. Entonces, lo que quiero decir es que la reforma constitucional en términos o en relación al marco de la radiodifusión y telecomunicaciones no es resultado solamente de la buena voluntad política de los partidos que nos representan supuestamente en el Senado y en la Cámara de Diputados, sino es resultado de una presión histórica de esta diversidad de agentes que desde la sociedad civil, insisto, han trabajado desde la academia, desde distintos tipos de ONGs, distintos tipos de organizaciones relativamente formales, han estado peleando por la democratización del sistema de medios. Por supuesto que la emergencia de los estudiantes jóvenes vinculados al Yo Soy 132 ha sido fundamental, pero ellos hacen eco finalmente de toda esta historia, de esta pugna en torno al problema de la democratización del sistema de medios, ¿no? Entonces, ese punto me parece fundamental para insistir en el protagonismo, ¿no? Y en el lugar central que ocupan estos distintos actores, ¿no? En alcanzar finalmente esta reforma que tiene muchas limitaciones, la reforma aprobada, y que bueno, ya el Ejecutivo en su iniciativa, en la propuesta de iniciativa que mandó en marzo, pues todavía se busca limitar más, ¿no?